Hola queridos hermanos y amigos, estamos ya transitando nuestro sexto encuentro de la Semana de la Esperanza, verdad revelada en el Apocalipsis. Una vez más, hoy nos reunimos como una sola familia y no importa dónde hoy tú te encuentres. Todos somos bienvenidos cuando abrimos la palabra y el Espíritu Santo nos reúne para buscar su dirección, para buscar la verdad que está revelada aquí. El mensaje central del Apocalipsis es claro. Dios lo ama y quiere salvarlo. Usted no está solo frente a todas las luchas y problemas de la vida. Dios desea poner fin al mal, al dolor, al sufrimiento, y el día de esa liberación está cada vez más cerca. Por eso, siéntase feliz de estar estudiando la palabra, porque en ella encontramos verdades que nos preparan para la salvación. Mis queridos, el tema de esta noche es un tema muy relevante, muy profundo, muy solemne y al mismo tiempo muy urgente. Y de seguro va a tocar profundamente tu vida y también tu sistema de creencias. Es por eso que necesitamos pedir la dirección de Dios para que sea el Espíritu Santo quien guíe la presentación de este mensaje. Te invito a que oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia para estudiar tu palabra y para ello, Señor, necesitamos profundamente la guía de tu Santo Espíritu, que Él nos ministre, guiando el discernimiento, la convicción y también, Señor, las decisiones de nuestra vida. Quédate con todos los que en este momento estamos juntos estudiando este tema. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, por favor, quiero hacerle un pedido. Tenga su Biblia a mano. ¿Por qué? Porque hay que ir acompañando estos temas. Inclusive usted puede pausar este video y buscar tranquilo allí donde usted está cada pasaje que aquí vamos a compartir. Ahora abramos la palabra de Dios allí en 2 de Tesalónica, capítulo 2, los versículos 9 al 12. Y vamos a leerlo juntos. Presta atención a lo que dice aquí Dios en este texto. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Mis apreciados hermanos y amigos, en estos pasajes, la palabra de Dios nos demuestra que el tiempo del fin habrá señales, prodigios y aparentes manifestaciones de poder, pero no todos vendrán de parte de Dios. Pablo advirtió que quienes rechazan la verdad, finalmente Dios permitirá que sean arrastrados por el engaño. Y Apocalipsis nos revela que ese engaño toma forma en lo que se llama Babilonia, la gran ramera, un sistema de confusión religiosa que se disfraza de piedad para apartar las multitudes del verdadero evangelio. Por eso, en esta noche vamos a estudiar juntos lo que la Biblia enseña acerca del misterio de Babilonia. Descubriremos cómo identificarla, cómo actúa y sobre todo cuál es el llamado urgente de Dios para cada uno de nosotros, especialmente en el tiempo presente en el cual usted y yo vivimos. Mis amigos, este es un mensaje de esperanza y de decisión, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. De manera que al estudiar los temas del Apocalipsis, puede ser que algunos se lamentan cuando comprendan que fueron engañados durante toda la vida. Pero quizás usted sea aquellos que dan gracias a Dios por haber descubierto la verdad y ahora pueden decidir estar del lado de ella. Es importante que revisemos el corazón, nuestra mente. Por favor, recuerde las palabras de Jesús cuando Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 32.
y que fueron pronunciadas como una invitación a permanecer en su palabra para ser sus verdaderos discípulos y ser liberados por la verdad que Él encarna. Y el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, aquí Jesucristo está nuevamente encarnando un mensaje poderoso para la iglesia, especialmente en el tiempo del fin. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos el último llamado de Dios a los moradores de la tierra. Por eso el mensaje de los tres ángeles cruzan el medio del cielo, clamando a gran voz a seguir al verdadero evangelio y rechazar y salir del falso evangelio. Mis amigos, ningún mensaje tiene tanta importancia como el de Apocalipsis para nuestros días. Presta atención. Su mensaje es tan crucial que Dios pronunció una terrible sentencia sobre todo aquel que intenta alterarlo. Y es por eso que Cristo, a través del Apocalipsis, se encarga de uno de las grandes revelaciones con relación a lo que él llama el misterio de Babilonia. Y sobre todo, cómo el contenido de este mensaje puede afectar nuestra salvación. Ahora, mis amigos, Juan, que también es el autor del libro Apocalipsis, él nos dice allí en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Leamos juntos, por favor. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, y si ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El texto nos habla no solo de un anticristo, sino de muchos. Es, por lo tanto, lo que se opone a Cristo. El diablo es el enemigo de Cristo y tiene muchas formas de presentarse usando diferentes instrumentos y también, por supuesto, diferentes disfraces. Y Apocalipsis se encarga justamente de mostrar esos engaños. Existen dos maneras de mostrarse en contra dentro de este contexto del gran conflicto entre Dios y el diablo. La primera es atacando y persiguiendo a los hijos de Dios. La segunda, carente de violencia física, busca destruir la imagen de Jesús, suplantándolo con una falsificación y asumiendo su lugar y haciéndose pasar por él. Con eso el diablo también tiene y forma su iglesia. Por lo tanto, hablamos de un falso movimiento religioso en el cual se puso en el lugar de Jesús para llevar más personas a la perdición. Es doloroso descubrir que, pensando que estábamos sirviendo inocentemente a Dios, en realidad estábamos sirviendo al enemigo. Esto es muy importante que reflexionemos y analicemos. Ya hemos visto en esta semana las características de la iglesia verdadera allí en Apocalipsis 14:12. ¿Cuáles son? Mencionan dos. Ellos guardan los 10 mandamientos de Dios y también dice que tienen la fe de Jesús. En la proclamación del segundo ángel que vuela en medio del cielo, allí en Apocalipsis 14, Dios hace una advertencia a las personas que están en las iglesias falsas. Leamos lo que dice Apocalipsis 14:8. Allí nos dice lo siguiente. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Babilonia se refiere a la falsedad religiosa que intenta parecerse a Cristo, pero en verdad es una de las estrategias que representa el diablo. El texto aquí se está refiriendo a una confusión simbólica porque esa ciudad fue ya destruida en tiempos del Antiguo Testamento y la profecía de Isaías 13, versículo 19 al 21, dice que esa ciudad nunca más sería habitada. Ahora, en Apocalipsis 12, la iglesia verdadera de Dios está identificada como una mujer pura. Ya estudiamos esto. Aquí encontramos a Babilonia, la iglesia falsa, involucrada en la prostitución. Esa imagen demuestra claramente una iglesia que abandonó a Jesús y siguió otras pasiones corrompiéndose. Por lo tanto, Dios no deja a los seguidores de Babilonia, abandonados sin alguna advertencia.
Y en Apocalipsis 18 nosotros encontramos sobre la caída de Babilonia, el ángel del Señor advierte. Leamos el versículo 4 del capítulo 18, dice así: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Existen personas sinceras en Babilonia. En este sistema eclesiástico de engaño, quienes al oír el llamado de Jesús a través de esas verdades reveladas en la Biblia, que están siendo puestas delante de sus ojos, demostrarán obediencia y vivirán del lado de la verdad. ¿Por qué? Porque el que es sincero va a seguir lo que Dios indica. Ustedes saben que en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis se describe detalladamente a Babilonia. El ángel viene a presentarse de esta manera a Juan. Leamos los versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré las sentencias contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1 y 2. En los versículos 3 y 4, Juan continúa describiendo lo que ve al ser transportado allí en el desierto. Leamos. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis, capítulo 17, los versículos 3 y 5. El nombre de esa iglesia falsa es Babilonia, y para saber dónde está hoy, necesitamos entender quién era la Babilonia de la antigüedad. Hay 3 características que marcaron la historia de esa ciudad. La primera de ellas es que la Babilonia antigua tuvo sus raíces en la construcción de la Torre de Babel, medio por el cual los seres humanos intentaron protegerse de los juicios divinos que vendrán porque decidieron vivir lejos de la voluntad de Dios. Ellos querían ponerse en lugar de Dios y llegar hasta el cielo con esa construcción. En segundo lugar, Babilonia fue perseguidora del pueblo de Dios. Recuerden, Nabucodonosor fue el responsable de la destrucción de Jerusalén. También, en tercer lugar, Babilonia era una ciudad involucrada en la idolatría a muchos dioses, especialmente en el culto al dios Sol. Esto es relevante. Esas características nos aclaran el movimiento de Babilonia en los últimos días de la historia de este mundo. Prestemos atención a esto. Entonces, viene aquí la pregunta importante, o 3 preguntas importantes por lo menos. ¿Existe un poder religioso que se pone en lugar de Dios, reivindicando para sí prerrogativas que son solo de Dios, como perdonar pecados y no equivocarse? Segunda pregunta. ¿Existió un movimiento religioso que persiguió al pueblo de Dios que quería vivir de acuerdo con la Biblia? Y la tercera pregunta. ¿Existe un movimiento que promueve la observancia del domingo y no el sábado como está en la Biblia, rindiendo culto de esta manera al dios Sol? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a todas estas preguntas es sí. Y ustedes pueden identificarlo fácilmente como la Babilonia moderna. Ahora, la profecía de Apocalipsis 17 presenta también otras características de la iglesia falsa. Prestemos atención allí en el versículo 1. Dice que está sentada sobre muchas aguas, dice el versículo 1, como hemos leído. De manera que el libro de Apocalipsis lo interpreta y fíjense lo que dice. Allí dice: las aguas que has visto,
donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso está en el versículo 15. De manera que esa mujer también se prostituyó con los reyes de la tierra, según presenta el versículo 2. Eso quiere decir que esa iglesia consiguió el apoyo de los reyes y gobernantes de todas partes del mundo. El texto dice que ella se embriagó a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación, como dice el versículo 2 también. Vino es el jugo de uva fermentado y en la Biblia se usa como símbolo de las doctrinas erróneas que generalmente no pasan de tradiciones humanas. Ahora, este vino de su prostitución es importante. Mis queridos, por medio de la Biblia y de los movimientos religiosos que se asocian a Babilonia, podemos identificar algunas de esas doctrinas que fueron adulteradas y que representa este vino. Pero veamos primero qué Dios nos revela en la Biblia respecto a su iglesia verdadera. Primero, la iglesia de Dios guarda los 10 mandamientos de la Biblia de Éxodo 20, que fueron escritos en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Segundo, respeta y guarda el día santificado por el Señor, el séptimo día, el sábado, de acuerdo a Éxodo 28, Isaías 58, 13. Tercero, no adora ídolos e imágenes de escultura, según advierte el segundo mandamiento, que está en Éxodo 20, versículo 4 al 6, y también en Salmo 115. Cuarto, se prepara para el regreso de Jesús, el momento del gran encuentro, cuando el mal será destruido para siempre. Esa promesa es la gran razón de la existencia de nuestro mundo, de acuerdo a lo que nos dice Juan, capítulo 14, los versículos 1 al 3. Enseña que los muertos están en la sepultura y esperan la resurrección, que ocurrirá cuando Jesús vuelva. Recuerde lo que dice Eclesiastés 9:5, Juan 5:28 y capítulo 29:1. Ora a Dios en nombre de Jesús, quien es nuestro único intercesor, como enseña Juan 14:13 y Salmo 65:2. Confiesa los pecados a Jesús, pues Él fue el que murió en lugar del ser humano y es el único que puede limpiarnos de la culpa del pecado, como dice Juan 1:9, 1 Juan 1:9. Tiene la Biblia como regla de fe y práctica, Juan 5:39 y Apocalipsis 1:3. Y cuida del cuerpo no usando alimentos considerados por Dios como inmundos, dejando de lado el uso de bebidas alcohólicas, tabacos y drogas que corrompen el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3, 16, 17 y también Levítico 11. Adora solo al Creador porque solamente es el digno de adoración, como dice Apocalipsis 14, 7 y Éxodo 23. Y en el último lugar tiene como mediador solo a Jesucristo, solo a Jesucristo. Pero cuando analizamos a este sistema eclesiástico de engaño que está aquí bajo el nombre de Babilonia, vemos que adulteró la verdad y espera que la iglesia y sus fieles sigan estas mentiras. Fíjese, guarda mandamientos de hombres según tradiciones de hombre. El segundo mandamiento fue retirado y el 10º dividido en 2. Respeta el domingo sin base bíblica que en la ley de los hombres quedó como tercer mandamiento. Adora, reza y venera ídolos e imágenes de yeso y madera. Fueron creados intercesores entre los seres humanos y Dios que nada hicieron o hacen por nuestra salvación, como Jesús sí lo hizo al morir allí en la cruz. No crea ni se prepara para la venida de Jesús y continúa viviendo de la misma manera como si nada diferente va a suceder. Cree en la idea del cielo, en el infierno y el purgatorio, o sea que existe vida después de la muerte. Ora a los hombres, a los santos y enciende velas a los muertos. Confiese los pecados a hombres y busque en ellos el perdón. Que coloque la tradición por encima de la Biblia, dando a un ser humano la autoridad de cambiar o decir lo que está correcto o equivocado. También permite que se coma y se beba de todo. Adora a la criatura, a los apóstoles, a los santos que son elegidos por los propios líderes religiosos. Y también coloca a María como mediadora, así como Jesucristo.
También realiza el bautismo a los niños pequeños que todavía no entienden. Mis queridos, Babilonia también embriagó a las personas con este vino. Quizás usted sea una de ellas, pero puede encontrar la salida. Cuando una persona está ebria, hace cosas sin preocuparse por las consecuencias. Por eso que esta es una invitación seria para rever los fundamentos de la fe bíblica. No debemos creer simplemente porque nuestros abuelos creyeron o hacer algo porque todo el mundo lo hace. No. La Biblia nos está mostrando de dónde venimos y a dónde vamos. Puede parecer chocante que la Biblia mencione cosas tan duras y contundentes. Sí, de una iglesia, de la cual muchas personas pensaban que estaban sirviendo a Dios. Pero mis amigos, la advertencia divina es directa. Allí dice que salid de ella. Si usted es una persona sincera que ama a Dios y valora lo que Jesús hizo por usted en la cruz, tomará una decisión de ponerse del lado de la verdad y no va a permanecer más en la mentira, en la falsedad. Huirá de este sistema eclesiástico de engaño. Ahora mire lo que dice el versículo 6 del Apocalipsis 17. La Biblia allí nos dice lo siguiente, presta atención. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El texto habla nuevamente sobre persecución. En un momento de la historia, Babilonia fue intolerante con los cristianos fieles por el único motivo de que ellos no aceptaban seguir las tradiciones religiosas y prefirieron obedecer la palabra de Dios. Saben, existen personas sinceras e inocentes que todavía no percibieron la verdad descrita por la profecía y todavía están en Babilonia. Esas personas tienen que salir de ella para no perderse. Y el Apocalipsis es directo e identifica a la iglesia que pretende ser de Dios y no lo es. Cuando Jesús estuvo aquí, dejó una descripción sobre su regreso y el encuentro con los perdidos, que en aquel momento Él va a decirle, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recuerde, Mateo 7, los versículos 21 al 23. Si usted siguió los temas de esta semana, ya hemos visto cómo estos pasajes dicen que se puede practicar la iniquidad creyendo que se está sirviendo a Dios. Pero mis amigos, Dios no quiere dejar en la oscuridad a ninguno de sus hijos. Por eso Cristo enseñó estas verdades en su tiempo. Y hoy también es necesario que estas enseñanzas se mantengan en alto porque estamos viviendo el tiempo del fin y hay que llamar a las personas a salir del error de ese sistema eclesiástico de engaño. Mis amigos, la salvación está extendida a los que hacen la voluntad de Dios. Presta atención que esto es muy importante. A los que hacen la voluntad de Dios. Por eso cuando Pedro se encontró cierta vez con un grupo de personas, allí él les predicó la verdad de Cristo y descubrieron que estaban equivocados. Y en cuanto a equivocado en cuanto a su religiosidad, la Biblia dice allí en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, podemos leer lo siguiente. Vamos a buscar allí lo que dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, y varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerde, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. El bautismo representa el comienzo de una vida nueva en el camino nuevo. Es abandonar el pasado y vivir la verdad en la fe bíblica. Es el llamado de Dios para su vida. Siga la Biblia y usted estará en el camino seguro que lo llevará a la salvación. No tenga temor de hacer
lo correcto. No se preocupe por lo que otros pensarán. Esa decisión solo puede tomarla usted. No se deje guiar por una emoción. Siga lo que Dios le revela y acepte lo que es la voluntad de Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, hoy estamos ante un momento muy importante. No sé si ya has tomado la decisión de seguir a Jesucristo. No sé si estás pensando seriamente que tienes que dar este paso de entregarle tu vida a Jesucristo. Si lo estás pensando, si estos temas te han ayudado, por favor, acércate a aquel que te envió este material, aquel que te compartió el video. Busca la manera de saber más lo que Dios tiene para ti. No te quedes allí con simplemente ese mensaje. Tienes que estar seguro si lo que estás creyendo es parte del mensaje real de Dios. Esto es un llamado importante que tenemos en el libro del Apocalipsis y es porque Dios te ama. Dios nos ama a cada uno y no queremos que nosotros nos perdamos porque finalmente quedamos en el error. Por favor, abra su corazón y pídele a Dios que lo guíe hacia el conocimiento pleno de su palabra. Oro en mi corazón para que tomes la decisión correcta, para que le permitas a Jesús que te guíe a la verdad que te hará libre. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Oramos juntos. Amado Padre que moras en los cielos, en este momento, Señor, quiero rogarte que nos ayudes, Señor, a permanecer fieles en el mensaje de salvación que encontramos en tu palabra. Que no permitamos que tradiciones humanas o herencias religiosas gobiernen nuestro sistema de creencia y nos alejen de ti, Señor. Tú eres la verdad revelada, maravillosa. Tú eres la esencia de cada doctrina, de cada enseñanza, y eso está revelado en tu santa palabra. Bendice a ese amigo, a esa amiga que está en este momento orando conmigo. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdalos a tomar decisiones que tienen que ver con ponerse de parte de ti, de parte de la verdad revelada que has dejado para tus hijos en los últimos tiempos. Tú vienes pronto a buscarnos, Señor, y debemos estar preparados y siempre del lado de tu verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.